Ahí donde ustedes se encuentran sentados, me gustaría que piensen, ¿qué es la juventud? Para muchos puede ser la mejor época de su vida. Para otros, desde una perspectiva adultocentrista, puede haberse considerado como una época de rebeldía e inmadurez. Hoy yo les quiero contar, para mí, qué es la juventud. Para mí, la juventud es una semilla diversa, compuesta por jóvenes de diferentes ámbitos, de diferentes industrias, de diferentes backgrounds, como podemos decir, de la costa, de la montaña, de la ciudad, en donde juntos como juventudes vamos haciendo crecer esta semilla. Y con esto, también esta semilla no solo se desarrolla sola, sino también se desarrolla dentro de un ecosistema mediante relaciones simbióticas. Con relaciones simbióticas me refiero a relaciones intergeneracionales, que las relaciones intergeneracionales son relaciones en el trabajo, en la vida diaria, en la familia, de personas jóvenes, de niños con personas adultas. Y este es nuestro tema de hoy. En Costa Rica, un 36% de la población es joven. Para Naciones Unidas, una persona joven abarca desde los 15 hasta los 24 años. En Costa Rica, el rango que manejamos es de los 12 hasta los 35 años. Y para que se hagan una idea, este 36% representa 1.800.000 personas, que prácticamente es la cantidad poblacional que tenemos acá en la capital de Costa Rica, San José. Por lo cual estamos hablando con un gran número de semillas con potencial de crecimiento. También, un estudio de la Universidad de Zaragoza afirma que los jóvenes pasamos más de 6 horas al día en pantalla. Entre scrollar TikTok, ver historias de Instagram, ver memes en Facebook, se puede decir que es una gran parte de las horas de nuestro día. Sin embargo, en Costa Rica, un 43% de los jóvenes estudiamos. Con esto quiero decir que no solo utilizamos las pantallas, ya sea del celular o de las computadoras, para ver memes o jugar, sino que también las utilizamos para trabajar o estudiar. Y con esto, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en muy pocas ocasiones en los libros de historia, en las clases, sin importar que sean de kinder, de universidad, de colegio o incluso hasta de maestría y doctorado, se mencionan los aportes de las juventudes, tanto en materia académica, científica, social, en negocios, en cualquier área. Casi nunca se menciona nuestra historia. Y es por esto que hoy vamos a hablar de ejemplos de trabajo intergeneracional que han marcado la diferencia, que han ido más allá y hoy en día son un éxito. Primeramente, les quiero contar que 6 muchachas de Costa Rica, biotecnólogas, ingenieras biotecnólogas, fueron seleccionadas entre más de 500 jóvenes como líderes en el 2020 de la industria en Latinoamérica, abriéndose paso en una industria que antes era únicamente para académicos, de personas posiblemente con doctorados. Hoy en día podemos decir que esto también fue gracias a la alianza intergeneracional de profesores de la academia, de la empresa privada, de personas de la empresa privada y del esfuerzo de las juventudes. También tenemos la conferencia del cambio climático de las partes, que esta conferencia es la número 1 a nivel mundial, donde se hacen las negociaciones más importantes en materia ambiental y de cambio climático en el mundo. Anteriormente, estas negociaciones estaban cerradas únicamente a la clase política, a los diplomáticos, a esas personas que ya llevan más de 10 años de carrera diplomática o incluso 30 años, o también al sector privado de empresas que tiene poder en estos espacios. Pero resulta que hace aproximadamente 10 años, 5 años, en ese lapso de tiempo, las juventudes irrumpieron esos espacios en conjunto con personas adultas que ya estaban en la industria. Y resulta que este trabajo de juventudes y personas adultas permite que Costa Rica desde hace 3 años envíe juventudes como parte del equipo negociador de Costa Rica en materia de cambio climático con los otros países.
Esta imagen es del año pasado, de la Delegación de Jóvenes de Costa Rica, la COP. Hoy yo formo parte de la Delegación de Jóvenes de Costa Rica en la COP y justamente esta conferencia cierra hoy. Y esto es un ejemplo de cómo tanto el esfuerzo de los diplomáticos de Costa Rica, del Poder Ejecutivo y de las ONG y de las juventudes han abierto paso para que logremos grandes cosas, ya que es un hito porque antes únicamente estaba cerrado a las personas que tenían acceso. Luego tenemos la industria aeroespacial. La industria aeroespacial en Costa Rica antes estaba dominada por la academia, grandes sectores de la academia o industria privada. Esta fue la delegación de Costa Rica en el Congreso Aeroespacial de París de este año. La mayoría son personas de emprendimientos o estudiantes del TEC, que en conjunto con los científicos están trabajando por la industria aeroespacial de este país. Luego les quiero contar una anécdota mía en mi comunidad. Yo empecé en mi comunidad cuando tenía como 13 años a hacer cosas en el cole y a hacer cosas ahí en el pueblo. Mi pueblo pensaba que la juventud únicamente iba al colegio, únicamente iba a la escuela, que no hacía más que estar en la casa o ir de fiesta en la noche, pero resulta que llega mi generación y otras personas y empezamos a cambiar la realidad. Empezamos a ir a buscar ayuda a la municipalidad, a hacer proyectos. Esto que ven, que se ve un toque oscuro, es un mural que ustedes llegan a Montes de Oro, al frente de las letras que dice Miramar. Está este mural que hicimos nosotros hace 3 años. Y este mural nos permitió que hoy en día los regidores y el resto de personas de la comunidad nos identifiquen como jóvenes actores de cambio y trabajamos juntos, tanto adultos como jóvenes, por un mejor cantón. También la última anécdota va más allá porque es de un amigo que resulta que él se gradúa de la U, pero no lo contrataban en ningún lado porque decían que era muy joven para poder ser contratado para este puesto. Que esto es un ejemplo de edadismo. Hoy en día fundó una empresa en donde tiene contrataciones tanto del gobierno de Costa Rica como de Estados Unidos en ciberseguridad y ha sido reconocido por esto. Eso nos quiere decir que el trabajo intergeneracional nos genera riqueza, en donde vamos más allá, tanto adultos como jóvenes, para construir una mejor Costa Rica. También les quiero comentar que, en mi caso, en todas estas reuniones, tanto como personas empresarias, poder ejecutivo y demás, siempre llegaban a una pregunta que para mí era como muy rara, porque yo decía, la pregunta es, ¿qué hace que usted sea así? Y el que usted sea así era como, que yo, según yo, ¿verdad? Era como, ¿por qué usted es tan activa? ¿Por qué a usted le gusta hacer proyectos? ¿Por qué usted es tan joven y hace esto? O sea, el hacer esto era ser así como tan bombeta, como diríamos. Y resulta que siempre llegaba a la conclusión de que no era solo que yo era así, porque ya yo venía así genéticamente, sino que el trabajo intergeneracional familiar que se hizo alrededor mío, que me permitía tomar decisiones, que mi voz fuera escuchada con el mismo peso que la de los demás miembros de mi familia en la mesa de mi casa, sin importar la diversidad generacional o de edad que tuviéramos, de una forma horizontal y respetando nuestra individualidad, fue la clave. Un ejemplo de ello, este es mi bisabuelo, ahí tenía 85 años, yo tenía como 8 años, y yo siempre le di clases de lo que veía en la escuela y en la academia en la que estaba, y él siempre me recibió con muchísima ilusión y siempre me permitía darle clases sobre los temas que yo aprendía. Con esto quiero decir que es importante que trabajemos de forma intergeneracional y que construyamos espacios para crecer entre todos. Así que les cuento un poco de mi historia porque me gustaría que ustedes se pregunten qué están haciendo para construir desde el trabajo intergeneracional.